Sean bienvenidos una vez más a este nuevo capítulo. Nuevamente tenemos la dicha y la fortuna que nos acompañe la hermana Blanca Estela Sánchez Delgado, de la Congregación de las Hijas de María Auxiliadora, de las hermanas salesianas. Con ella vamos a seguir tratando sobre este tema de la revelación. Ella nos va a hablar un poquito y que estaremos conversando sobre Cristo Jesús, el mediador y la plenitud de toda la revelación. Hermana, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Sea bienvenida a este su espacio y bueno, vamos a conversar de fe. Muchas gracias, estoy muy contenta de estar aquí otra vez entre ustedes y hablar un poquito sobre Cristo Jesús, que es el culmen de la revelación del Padre. En la carta a los Hebreos, en el capítulo 1 al inicio, dice que Dios habló de muchas maneras y que en los últimos tiempos ha hablado a través de su Hijo, Jesús, Cristo, el Hijo de Dios, que es la plenitud de toda la revelación. Todo lo que Dios tenía que decirnos, nos lo dice a través de Jesús. San Juan de la Cruz, un santo místico del siglo XIV, nos habla que Dios ha hablado de muchas formas a través de los profetas en diversos momentos de la historia, pero todo lo ha dicho en Cristo. Y esta es la única y total revelación que Dios Padre nos ha realizado, nos ha dado a través de su Hijo. En muchas formas, a través de la historia de la salvación, Dios poco a poco nos fue revelando el amor que nos tiene a la humanidad, a través de los profetas, a través de los reyes, a través de tantas personas que fueron manifestando y nos fueron manifestando cómo era Dios. Pero en la plenitud de los tiempos, ¿qué hizo? Dios mismo se encarnó y nos quiso revelar su amor misericordioso a través de su propio Hijo, encarnándose en el seno inmaculado de María. Y es ahí donde la palabra hecha carne nos cuenta la palabra de Dios que nos dice que Dios es amor. Esta es la plenitud de la revelación, el amor de Dios encarnado en su Hijo, que nos vino a salvar, que nos vino a redimir a través de la cruz. Esta es el culmen de toda la revelación del amor que Dios nos ha tenido en Cristo Jesús. También hay algunas corrientes que dicen que no, que la revelación no está completa. No, la revelación está completa. Es la única revelación que existe. El magisterio de la Iglesia, a través de los siglos, se ha encargado de comprender esa revelación. Y muchos santos, muchas personas que han tenido revelaciones, a través del magisterio de la Iglesia, nos han demostrado, han profundizado cómo es este misterio de Cristo, cómo vivir este misterio de Jesús, hecho hombre, de Cristo, viviéndolo en toda la sociedad que vivimos hoy. Cómo vivir el amor de Dios Padre en esta sociedad que nos toca vivir hoy. Ese es el trabajo del magisterio de la Iglesia, que guiando poco a poco nos va haciendo comprender cómo podemos vivir nosotros la revelación ya manifestada en Cristo Jesús.
Hay por ahí revelaciones particulares que muchas veces dicen, no, yo tuve una revelación de que Jesús, que la Virgen me habló y que me dijo que este no es el camino. Y fundan iglesias y fundan sectas. Eso no es la revelación de Dios, porque la revelación ya fue hecha. Cristo Jesús es la única palabra de Dios para el hombre, para la mujer de hoy. Esas otras revelaciones, si no están avaladas por el magisterio de la Iglesia, no son revelaciones. Pueden ser otra cosa, pueden ser sentimientos, pueden ser motivaciones, que pueden ser elucubraciones que la gente tiene y que a través de eso puede enajenar a otras personas. Y pueden fundar iglesias y sectas y decirnos que la verdadera religión le habló Jesús. No. Jesús ya, Dios Padre ya ha hablado y su palabra es Jesús. Hay revelaciones que nos han dado la manera de cómo vivir mejor el misterio de Cristo. Por ejemplo, la que le hizo a Sor Faustina Czestochowa. Ella nos manifestó que Jesús es misericordia. No hay otra cosa, Jesús es misericordia, porque el Padre es misericordia, el Padre es amor. Ahí no añade más a la revelación ya dicha por el Padre. Ahí no añade más a la revelación ya manifestada en Cristo. Entonces podemos decir que este tipo de revelación nos ayuda a profundizar, a conocer mejor la revelación que el Padre ya nos ha dado en Cristo Jesús. Entonces, para estar muy listos, porque a veces nos podemos dejar engañar por personas que dicen que vieron a la Virgen, por personas que dicen que hablaron con Jesucristo y que ellos mismos han recibido la verdadera doctrina, que ellos mismos han recibido la verdadera religión. No, hay que estar muy atentos. Para eso tenemos que estudiar, tenemos que profundizar. Estas conversaciones de fe nos ayudan precisamente a eso, a no dejarnos engañar por otros falsos testimonios. Jesucristo también lo dijo en su Evangelio. Dice, sean prudentes y sencillos como las serpientes y como las palomas, porque muchos lobos vendrán con piel de oveja y los querrán confundir. Entonces, eso es la atención que nos dice Jesús. Atención a creer a ese tipo de charlatanería, porque eso puede llegar a esto. Decir que he tenido una revelación, que Jesús se me apareció, que la Virgen se me apareció y que me pidió que fundara la verdadera religión, hay que tener atención. Hay que tener también precaución e un poquito de inteligencia para poder confrontarnos con nuestros pastores, para poder decir, es verdad esto. No tener vergüenza, decir, miren, aquí nos están llegando estas nuevas creencias, nos están diciendo esto, ¿será verdad esto? Por eso están aquí nuestros pastores que nos guían. Ellos son aquellas luces que nos van guiando en el camino en esta sociedad para poder discernir, para poder saber cuál es el camino de Jesús. Y ellos nos dirán realmente si lo que estamos viendo, lo que estamos escuchando es parte del magisterio de la Iglesia. Como dice, es parte del depósito de la fe. Entonces, para saber que la palabra de Dios ya se manifestó en Cristo Jesús y no habrá otra revelación mayor que ella. Cristo es el Hijo del Padre hecho hombre para nuestra salvación. Quisiera conversar con usted, hermana. Bueno, unos 3 puntitos muy sencillos. Esto que usted nos acaba de decir sobre las revelaciones privadas,
estas revelaciones ya más místicas de Santa Faustina, etc. El mismo San Pablo en una de sus cartas lo dice: si alguien les enseñara, si yo les enseñara algo contrario, o si un mismo ángel viniera y les enseñara algo contrario a lo que les he enseñado, sea anatema. Es decir, la revelación no puede ser cambiada, la revelación ya está. Jesús ya nos dijo todo lo que convenía. Y esto me lleva al segundo puntito. Recuerdo que ahí en las clases en el seminario, los maestros de Biblia nos hacían la pregunta, así, bueno, si el día de mañana se descubriera un evangelio escrito por el mismo Jesucristo, de su puño y letra, ¿entraría a formar parte de la Biblia? Y la respuesta era no, la revelación ya se ha cerrado. Lo que conviene para nuestra salvación está ahí en la Biblia. Y con este resumen perfecto, que recuerdo que otra vez me lleva al tercer puntito, de si se perdieran todas las Sagradas Escrituras, aquel versículo de Juan 3:16, tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único. Bastaría para decir, tenemos un Dios que nos ama, que nos entrega a su Hijo y que viene a hacer plenitud esta revelación. No sé si quiera comentar algo más, hermana. Sí, realmente estos 3 puntos que mencionó el Padre son esos 3 puntos que se podría decir el resumen, ¿verdad? La revelación ya fue hecha en Jesucristo. Lo que nos toca a nosotros es profundizar, conocer y vivir esa revelación. Profundizarlo a través del estudio de las Sagradas Escrituras, del estudio del magisterio de la Iglesia. Profundizar, conocer también a través de la oración, a través de la aproximación a los sacramentos. Este es el conocer y vivir esta revelación, porque creer que un Dios se hizo hombre, se hizo carne y me salvó a mí, cambia las perspectivas de vida, y esa revelación pues es lo que tenemos que vivir nosotros. Pues muchísimas gracias, hermana. Creo que nos llevamos esta grandísima tarea para nuestra vida diaria, el seguir profundizando, el seguir conociendo, pero sobre todo esta parte fundamental, el hacer vida nuestra fe en cualquier lugar donde nos encontremos. Muchísimas gracias, madre. Dios me la bendiga y muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias.